La casa del acantilado. La lluvia golpeaba sin piedad contra las ventanas del departamento donde Sofía Reyes vivía sola en Ciudad de México. Sentada, frente a su café negro, observaba el sobre, con sello dorado, de un despacho jurídico. Su nombre estaba escrito en tinta azul elegante. Con manos temblorosas, lo abrió, y las palabras parecían pertenecer a otra vida. Lamentamos informar el fallecimiento de la señora Gabriela Reyes. El nombre la paralizó como un rayo. Su tía abuela, una mujer que no veía desde sus 20 años, antes de que la soledad se asentara en su vida como polvo viejo. La carta explicaba que heredaba la propiedad Reyes, ubicada en la Sierra de Durango, entre montañas y bosques. El resto era lenguaje legal que apenas procesó. Esta es la historia de una mujer que descubrió verdades devastadoras sobre su familia. Gabriela Reyes había sido el nombre susurrado en reuniones familiares. La rara, la ermitaña, la pobre loca que perdió el rumbo. Sofía era niña cuando la visitó por última vez, un verano hace décadas. Recordaba el olor a pino, el arroyo detrás de la casa, las manos de su tía amasando pan. Había sido pacífico, pero extraño. Después las visitas terminaron sin explicación. Esa noche, alimentó a su yegua Canela en el pequeño establo detrás del edificio. Miraba el cielo oscuro sobre los techos de la ciudad. El pensamiento de dejar sus rutinas no la asustaba. Se sentía como un respiro necesario. La vida se había vuelto predecible. La biblioteca donde trabajaba, el súper los jueves, almuerzos con colegas que tenían familias propias. Una vieja casa en las montañas parecía una aventura. Una semana después, empacó una maleta con ropa, cuaderno, linterna, comida enlatada y la carta. Preparó el remolque y cargó a Canela, quien subió sin dudar. El viaje comenzó bajo luz pálida y los kilómetros pasaban lentos. La ciudad se adelgazó reemplazada por tierra abierta y árboles distantes. La radio se desvaneció y el aire se volvió más frío. Cuando entró al condado de Durango, el asfalto se convirtió en grava. El camino se retorcía entre crestas y bosques profundos. Los signos de vida se volvieron raros. Un buzón inclinado, una gasolinera abandonada, una mina vieja sellada. Su teléfono perdió señal a mitad de la subida. Entonces apareció un marcador de madera. Cañada Reyes. El auto no podía continuar. El camino era un sendero de tierra que subía hacia acantilados grises. Estacionó bajo un pino, agarró su mochila y descargó a Canela. La yegua trotaba a su lado y el aire olía a hojas mojadas. Mientras más profundo iban, más se sentía como caminar hacia otro tiempo. Tomó una hora llegar a la casa. Emergió de la niebla como un fantasma. 2 pisos de madera y piedra desgastadas, inclinándose contra un acantilado. El porche hundido y ventanas vacías como huecos oscuros. Las enredaderas trepaban las paredes como venas. Por un momento, casi imaginó a su tía parada allí esperando. Pero la casa estaba silenciosa ahora. Sofía subió los escalones lentamente. Las tablas crujían bajo su peso. La puerta principal estaba sin seguro y al empujarla, aire frío la recibió. Adentro había oscuridad pesada y motas de polvo flotando. Se quedó en el umbral dejando que sus ojos se ajustaran. La habitación principal estaba sorprendentemente intacta, con mesa de madera y una silla. En la repisa había fotografías en marcos agrietados, rostros desconocidos, un niño junto al arroyo. Todo había sido dejado como si la vida se hubiera detenido. Libros abiertos en estantes, un abrigo en la barandilla, una tetera oxidada. Había señales de decadencia, manchas de agua, grietas, polvo espeso. Pero también había orden deliberado
en lugar de abandono. Dejó su bolsa cerca de la chimenea y se sentó. La fatiga del viaje se asentó en sus huesos mientras miraba alrededor. Esa primera noche, las paredes parecían respirar con memoria. Encendió una lámpara de aceite vieja y limpió un dormitorio arriba. A través de una pequeña ventana, veía las montañas disolviéndose en niebla. El mundo aquí estaba aislado, silencioso, contenido en sí mismo. Podía escuchar cada gota de agua cayendo afuera. Se preguntaba qué tipo de vida había llevado Gabriela aquí sola. La mañana llegó gris y pesada con sonido de lluvia. Sofía salió al porche, donde las tablas estaban resbaladizas. Canela relinchó suavemente desde el cobertizo, su pelaje húmedo. El valle se extendía silencioso ante ellas, lleno de musgo y ruinas. El tiempo había olvidado este lugar completamente. Se preguntaba por qué su tía eligió el exilio sobre la comodidad de la ciudad. Esa noche, mientras construía fuego, Canela golpeó nerviosamente el suelo. Sus relinchos agudos la alertaron y Sofía corrió a calmarla. La yegua pateaba cerca de la puerta del dormitorio, olfateando con orejas hacia atrás. «¿Qué pasa, niña?», susurró, acariciando su cuello. Canela se movió hacia el gran armario contra la pared, insistiendo cerca de su base con sus cascos. Sofía se arrodilló y pasó su mano por la base. Abrió una puerta, esperando ratones, pero el interior estaba ordenado. Entonces, notó el panel trasero, donde un borde no estaba del todo al ras. Lo presionó ligeramente y se movió bajo su toque. Su corazón latía más rápido mientras alcanzaba un destornillador. La madera crujió cuando hizo palanca para aflojar el panel trasero del armario viejo. Detrás había una cavidad estrecha y profunda. Alcanzó con cuidado y sintió el borde frío del metal. Cuando lo sacó, encontró una pequeña caja de hojalata envuelta en papel encerado. Luego otra y otra. 5 cajas apiladas ordenadamente. Sus dedos temblaron mientras despegaba el papel, y adentro había fajos de billetes crujientes atados con cinta desgastada. Otra caja contenía monedas de oro y documentos doblados en sobres amarillentos. Se sentó sobre sus talones, con la respiración atrapada. Era imposible confundir lo que veía. Este era dinero perdido hace décadas. El escándalo que llevó a su tía al exilio no había sido robo. En la última caja, encontró una carta sellada con su nombre. La letra era de Gabriela, reconocible de las fotografías en la sala. Mi querida Sofía, si lees esto, significa que buscas entender. Estos fondos nunca fueron robados. Los tomé para salvarlos de la corrupción. Los hombres del comité de ayuda buscaban usarlos para llenar sus bolsillos bajo apariencia de caridad. No pude exponerlos sin perderlo todo, y por eso me fui. Que la historia me llame culpable si quiere. Elegí silencio sobre complicidad. Sofía leyó las líneas 3 veces, con lágrimas cayendo. La carta continuaba. He mantenido el dinero intacto porque no creo en instituciones corruptas. Quizás alguien en esta familia sabrá qué hacer. Si eres esa persona, deja que la conciencia te guíe. No busques mi perdón, busca tu propia verdad. Las palabras se borraban con sus lágrimas. A la mañana siguiente, extendió el contenido sobre la mesa. Junto con el dinero, encontró recortes de periódicos sobre la inundación de 1963. Un titular llamó su atención. Fondos desaparecen de cuenta de ayuda. Contadora huye. Leyó el artículo del Heraldo de Durango. Según el informe, más de 80,000 pesos recaudados para víctimas habían desaparecido con Gabriela Reyes. El artículo terminaba declarando su paradero desconocido y reputación arruinada. Sofía dejó caer el papel quebradizo sobre la mesa.
Mientras examinaba documentos, surgió un patrón claro. Las entradas del libro mayor mostraban discrepancias, sumas desviadas, a gastos administrativos falsos, honorarios de consultoría pagados a empresas fantasma como Grupo Consultor Mendoza. Las piezas comenzaron a alinearse. El aislamiento, el secreto, el orden del hogar. Su tía no había robado el dinero, lo había protegido de los verdaderos ladrones que operaban bajo fachada legal. Esa tarde, una camioneta subió por el sendero. Sofía observó mientras un hombre mayor bajaba con rostro curtido. «Hola», llamó acercándose al porche con paso lento. «Vi humo de la chimenea. Pensé en ver quién estaba aquí». Sofía salió jalando su suéter contra el frío que bajaba de las montañas. «Soy Vicente Torres», dijo ofreciendo una mano callosa de trabajo duro. «Solía ayudar a tu tía con reparaciones del techo y otras cosas del rancho». «Sofía Reyes», respondió, estrechando su mano fuerte. «Gabriela era mi tía abuela, heredé la propiedad». Los ojos de Vicente se suavizaron con memoria. Era una buena mujer. Para nada lo que la gente decía por el pueblo. Miró la casa con respeto. Ella nunca pidió reconocimiento, pero después de la inundación, fue ella quien pagó para arreglar la escuela. Tal vez no era tan pobre como todos pensaban, ¿verdad? Sofía lo invitó a entrar e hizo café. Vicente se sentó a la mesa, compartiendo historias de Gabriela. «Hay algo que debes saber», dijo bajando la voz con precaución. «Ernesto Mendoza todavía anda por aquí. Era presidente del comité de ayuda entonces. Se hizo rico después de la inundación, comprando propiedades baratas de víctimas desesperadas. Ahora su hijo es el fiscal del condado, y tienen mucho poder». Hizo una pausa significativa. Podrían no tomarlo bien que alguien esté desenterrando la vieja historia de corrupción. Después de que Vicente se fue, Sofía sintió nueva determinación formándose en su pecho. Decidió quedarse más tiempo del planeado. Limpió habitaciones, colgó mantas para cubrir ventanas con corrientes, se aventuró al pueblo por provisiones y notó cómo las conversaciones se silenciaban al mencionar su nombre. «Eres la sobrina nieta de Gabriela Reyes», dijo la administradora de correos. «Soy Elena Ruiz. Tu tía me enviaba tarjetas de Navidad cada año durante 50 años sin fallar. Nunca creí lo que dijeron sobre ella en los periódicos». Gradualmente, Sofía conoció a otros que recordaban a Gabriela, no como la ladrona retratada en medios, sino como presencia silenciosa. Enviaba donaciones anónimas cuando niños necesitaban útiles escolares o familias perdían hogares. Por las noches, leía los diarios de Gabriela a la luz del fuego. «Vivir en silencio no es vivir sin significado», decía una entrada. «Es construir una vida que el mundo no puede destruir con mentiras». Las palabras resonaban profundo en el corazón de Sofía. Una semana después de llegar, regresó de recoger leña. La puerta principal estaba entreabierta y estaba segura de haberla cerrado. Adentro, notó señales sutiles. Un cajón parcialmente abierto, papeles reorganizados. Cerca de las cajas, ahora escondidas nuevamente, había una pequeña nota. «Deja de indagar en el pasado. No sabes con quién tratas. Tash». Esa noche, cerró todas las puertas y ventanas. La casa que se había sentido refugio, ahora parecía vulnerable, pero la intrusión fortaleció su determinación. Al día siguiente, condujo al pueblo a la biblioteca. La bibliotecaria la ayudó a encontrar archivos del periódico de 1963. Cuanto más leía, más surgía el patrón de corrupción. Después de la inundación, el comité presidido por Ernesto Mendoza había controlado fondos. Dentro de un año, Mendoza y miembros del comité habían adquirido propiedades a precios ridículos. Propiedades que pertenecían a víctimas
que no podían reconstruir sus vidas. Eres la sobrina nieta de Gabriela Reyes. Una voz la sobresaltó. Sofía se volvió para ver a una anciana con ojos penetrantes. Soy Margarita Vega. Cubrí la inundación para el Heraldo entonces. Siempre me pregunté sobre tu tía. Nunca me cuadraron los números. Durante el almuerzo, Margarita compartió sus sospechas de décadas atrás. Gabriela era meticulosa en su trabajo, una mujer de principios inquebrantables. Traté de investigar, pero las puertas se cerraban con poder político. Margarita se inclinó. Ernesto Mendoza construyó su imperio sobre esa tragedia, y su familia todavía controla el condado. Cuando Sofía regresó a la casa esa noche, faros aparecieron siguiéndola. Un fuerte golpe sonó en la puerta, después de alimentar a Canela. Parado en el porche, había un hombre mayor, con abrigo caro. «Señorita Reyes», dijo con sonrisa fría. «Ernesto Mendoza, y este es mi hijo Javier, el fiscal. Escuchamos que la sobrina nieta de Gabriela había venido». Sofía los invitó con desgana, consciente de las cajas escondidas. «Este lugar está bastante remoto para una mujer sola», comentó Ernesto, mirando alrededor. «Estaría feliz de comprarlo. Tengo interés sentimental en estas tierras». Cuando Sofía declinó, la sonrisa se tensó. «Estoy preparado para ofrecer suma generosa, mucho más de lo que vale este lugar viejo». Javier dio un paso adelante, con tono practicado. «Mi padre está siendo amable. Esta casa no cumple códigos. Una llamada al inspector y podría ser condenada. Los caminos de montaña pueden ser muy peligrosos también». El pueblo se dividió alrededor de su presencia. Algunos, como Vicente y Elena, trajeron comida y ayuda. Otros mantuvieron distancia, leales a la influencia Mendoza. Sofía pasó días en el pueblo, reuniéndose con Margarita para planear. «Hay un exmiembro del comité todavía vivo», dijo Margarita. «Francisco Díaz está en el asilo del condado. Siempre pareció incómodo con lo que pasó». En el asilo, encontraron a Francisco frágil, pero con ojos claros. «He esperado mucho tiempo para arreglar esto», dijo su voz delgada. De debajo de su colchón, sacó un diario pequeño. «Mantuve registros de nuestras reuniones, lo que se dijo cuando las puertas estaban cerradas con llave». El diario detallaba cómo Mendoza había desviado fondos a empresas fantasma que él controlaba secretamente. «Tu tía lo descubrió y lo confrontó en privado primero», explicó Francisco. Él le ofreció un porcentaje para quedarse callada, y cuando se negó, la amenazó. Dijo que nadie creería a una mujer sobre él. Tosió débilmente. «Fui un cobarde durante 60 años. Ya no más quiero redimirme». De vuelta en la casa, Sofía fotografiaba documentos cuando descubrió algo entre dos libros. Una fotografía mostraba a una mujer joven sosteniendo un bebé junto a Gabriela. Volteó la foto. Gabriela con Diana. Y el bebé Tomás, 1960. Tomás, el nombre de su padre. Sus manos temblaron. Buscó en los diarios hasta encontrar una entrada de 1960. «Le di mi hijo a Diana hoy. Ella lo criará como suyo. Es mejor así. Él merece un nombre sin mancha». La verdad golpeó como dolor físico. Gabriela era su abuela biológica. Esa noche, sentada junto al fuego, con la fotografía, las lágrimas corrían. Gabriela no solo había sacrificado su reputación, sino que había renunciado a su propio hijo. La casa se sentía diferente ahora. No solo refugio, sino el lugar donde su linaje había sido cortado y escondido por amor. Tomó su decisión esa noche, bajo las estrellas de la montaña. A la mañana siguiente, era el 60º aniversario de la inundación. El pueblo había planeado un servicio conmemorativo, y Ernesto Mendoza estaba programado para hablar.
Sofía llegó temprano con Margarita, mientras Francisco venía en silla de ruedas. Habían contactado al editor del Heraldo, quien se sentó en primera fila. Alrededor de la sala, Sofía reconocía rostros. Elena, Vicente, otros que le habían mostrado bondad silenciosa en estas semanas difíciles. Cuando Ernesto se acercó al podio, su rostro mostró confusión al ver a Sofía. Comenzó su discurso usual sobre resiliencia y sanación comunitaria. Sofía esperó hasta que terminó y se puso de pie. «Señor Mendoza», dijo su voz, resonando en la sala. «Me gustaría agregar algo al registro histórico de este pueblo». Javier se movió para interceptarla, pero el editor bloqueó su camino con determinación. «Mi nombre es Sofía Reyes. Mi tía abuela era Gabriela Reyes». Un murmullo recorrió la multitud reunida. Gabriela no robó ese dinero. Lo protegió de aquellos que lo habrían robado. Sostuvo los libros mayor. «Tengo evidencia de que Ernesto Mendoza desvió fondos destinados a víctimas a sus propios bolsillos». El rostro de Ernesto se puso pálido como la muerte. «Esto es calumnia», balbuceó débilmente. «Historia antigua, retorcida por una mujer amargada». «No son solo sus registros», gritó Francisco desde su silla. «Yo estuve allí, mantuve notas también durante 60 años». Sostuvo su diario temblando. «He sido un cobarde demasiado tiempo. Ya no más puedo callar». Mientras Sofía presentaba evidencia, los registros bancarios, el testimonio de Francisco, observó a Ernesto encogerse físicamente. El poder que había tenido durante décadas se disolvía ante todos. «Mi tía abuela vivió sola en estas montañas el resto de su vida», dijo Sofía, con voz quebrándose. «Renunció a todo. Su carrera, reputación, incluso a su propio hijo mi padre, para protegerlo del escándalo». La revelación envió onda de choque a través de la sala mientras residentes mayores conectaban piezas. «Hoy, anuncio que estoy usando los fondos recuperados que Gabriela mantuvo a salvo para establecer el Fondo Memorial Gabriela Reyes para educación y apoyo comunitario». Sofía miró directamente a Ernesto. La verdad puede llegar tarde, pero siempre llega finalmente. En las semanas siguientes, la historia se extendió más allá del pueblo. Javier renunció como fiscal en medio de llamados para investigación. Ernesto, enfrentando cargos, sufrió un derrame cerebral severo. 6 meses después, Sofía estaba en el porche de la casa renovada. El centro de aprendizaje, Gabriela Reyes, se abría oficialmente, ofreciendo programas educativos y servicios comunitarios. Había decidido quedarse, dejando su trabajo en Ciudad de México para dirigir el centro. Había encontrado algo en esta casa que le había eludido durante años. Propósito, conexión, sentido de continuidad con pasado y futuro para su vida solitaria. El pueblo se había transformado alrededor de ella también. Muchos que susurraron sobre Gabriela ahora hablaban abiertamente sobre su coraje. Elena y otros compartieron recuerdos de la bondad de Gabriela, historias suprimidas durante décadas por miedo. Ella nunca dejó de preocuparse por este lugar. Elena le dijo a un grupo de niños visitantes, incluso cuando olvidamos preocuparnos por ella en su soledad montañosa. Diego, el hijo de Javier Mendoza, se acercó en la apertura. A diferencia de su padre y abuelo, había elegido hacer las paces. «Mi abuelo murió anoche», le dijo en voz baja con dolor. «Antes de irse, me pidió que te diera esto por favor». Le entregó una nota doblada, que Sofía leyó más tarde sola, junto a la chimenea con canela, visible por la ventana. En letra temblorosa, Ernesto había escrito: «Ella tenía razón. Yo estaba equivocado. Que Dios me perdone ahora».
Colocó la nota en el diario de Gabriela y miró alrededor de la casa. Ahora respiraba con nueva vida. Habitaciones brillantes con arte de niños. Cocina fragante con café. En la repisa, había colocado la fotografía de Gabriela, sosteniendo a su padre bebé, junto a imágenes de su propia vida, solitaria transformada. La casa bajo el acantilado ya no era lugar de exilio, sino faro de memoria y redención para generaciones futuras. En el silencio de la noche de montaña, casi podías escuchar el eco de una voz susurrando. Bien hecho, mi niña querida. Bien hecho al fin.